Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Llegó la hora. El volcán Nevado del Ruiz en nivel de actividad naranja tras aumento de su actividad sísmica, que significa erupción probable en días o semanas. Servicio Geológico Colombiano y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya hacen las primeras reuniones técnicas. El llamado es a la calma, pero no a bajar la guardia. Tolima, Caldas y Risaralda están en la zona de influencia de amenaza alta del Ruiz. En minutos les explicamos con expertos. El gobierno anuncia plan de contingencia para ayudar a pasajeros afectados por Ultra Air. El ministro de Transporte dice que no descarta denunciar penalmente a esta aerolínea. A puertas de las vacaciones de Semana Santa, viajeros de Ultra Air a Medellín, Bogotá, Costa Caribe y la isla de San Andrés siguen con incertidumbre de lograr su anhelado viaje. Otro de los grandes perjudicados por Ultra es el turismo. Gremios como Anato y Cotelco advierten pérdidas millonarias. Presidente Petro se reúne con el equipo negociador del gobierno con el ELN. La FORI dice que el gobierno ha sido generoso con esa guerrilla y que debe pedir un cese al fuego unilateral. Los cuerpos de los 9 militares asesinados por el ELN en el Catatumbo ya fueron entregados a sus familiares, tributo en sus ciudades de origen. Jueza avala preacuerdo entre la Fiscalía y el coronel de la policía Benjamín Núñez, responsable del asesinato de 3 jóvenes en Chochó, Sucre. Han, criticado, creo que yo, con un exceso de ruido desproporcionado. Gobierno calificó de irresponsables declaraciones de quienes cuestionan la efectividad de las políticas antidrogas, como el fiscal general. El DANE destaca importante reducción del desempleo en el mes de febrero de este año con respecto al anterior, bajó 1,5 puntos porcentuales. Gobiernos suramericanos, entre ellos el colombiano, rechazaron la propuesta de una casa de subastas de París de ofertar precolombinos incautados a traficantes ilegales. En noticias del mundo, en manos de un migrante colombiano podría estar la decisión contra expresidente Donald Trump. Es el más fuerte candidato para presidir el juicio. En deportes, Linda es figura en España. La colombiana marcó su primer gol en la Liga Femenina y su equipo Real Madrid ganó con goleada. Y atentos a oportunidades. Hay 100 cupos para hacer prácticas remuneradas en empresa del sector energético del país. El escritor Mario Mendoza incursiona en la línea del cómic. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. El nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz pasó de amarillo a naranja desde esta madrugada tras ser detectado un mayor movimiento sísmico en su interior, una reacción que ha ocasionado mayor caída de ceniza y de material particulado. Según las autoridades, esto significa una posible erupción en días o incluso también en semanas. La Oficina de Gestión del Riesgo mantiene un puesto de monitoreo y el gobierno ha pedido a los alcaldes de zonas aledañas activar los protocolos necesarios para salvaguardar la vida de quienes habitan cerca al volcán. Con esta vista amanecieron miles de habitantes de los municipios cercanos al volcán Nevado del Ruiz. Nos llegó la hora. La alerta alcanza los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Quindío, Cauca, Caldas y Risaralda en inmediaciones de la cordillera central. El Servicio Geológico Colombiano informó que el nivel de actividad del volcán cambió de amarillo a naranja debido al aumento de actividad sísmica en su interior. Si se tienen los planes de emergencia, si tienen las rutas de evacuación apropiadamente, en buen estado y demás, si la gente sabe qué hacer, pues muy probablemente evitaremos una tragedia en el caso de que ocurriese una erupción. De acuerdo con la red de monitoreo de la entidad, el 28 de marzo se registraron 6.500 sismos y el 29 más de 11.000, y aseguró que hay un probable riesgo de erupción en cuestión de días o semanas que sería mayor a los registrados en la última década. No implica la erupción inminente que ya mañana va a ocurrir, sino que hay una probabilidad mayor. No sabemos el día, ni la hora, ni la fecha, ni el tamaño de esa erupción que pueda ocurrir. Los expertos hacen un llamado a mantener la calma y recordar que Colombia es un país de volcanes activos. Las recomendaciones que siempre se hacen es para las comunidades que viven cerca a los ríos que nacen en el volcán
en particular Recio, Lagunillas, Chinchiná. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dispuso un puesto de mando unificado para monitorear el riesgo minuto a minuto. A esta hora saludamos a Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional en Manizales, Caldas, para conocer qué medidas se están tomando en el departamento. Ana María, buenas noches. Cuéntenos, por favor, qué implica el cambio en la actividad y cuál es el reporte hasta ahora. Hola Daniela, buenas noches, un saludo para usted, para Mateo, para toda la audiencia de RTVC Noticias. Pues los saludos de Manizales, esta información que ha emitido el Servicio Geológico Colombiano sobre el cambio en el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz ha implicado la realización de varias reuniones durante todo el día de organismos de gestión del riesgo coordinadas desde la Gobernación de Caldas con los alcaldes de todos los municipios para coordinar acciones para mitigar el riesgo por erupción volcánica. Entre ellas, las medidas que se han tomado están de manera especial, o las más importantes, el cierre del Parque Nacional Natural Los Nevados, es decir, la restricción del turismo en ese sector, el cierre también de la circulación de vehículos en el área de influencia del volcán arriba, en el volcán Nevado del Ruiz. Este cierre no implica afectaciones para la vía Manizales-Bogotá. Hay también indicaciones de cierres preventivos en zonas aledañas al área de influencia del volcán y se están repasando todos los protocolos con las personas que viven en las riberas de los ríos que nacen en el volcán Nevado del Ruiz. Estos son los ríos Lagunilla, Claro y Molinos, que son los ríos por donde en 1985 bajó la mayor cantidad de material del volcán Nevado del Ruiz. Sí, Ana María, sabemos que en algunas regiones aledañas al volcán ya se están percibiendo afectaciones de salud por la continua emisión de cenizas. ¿En Caldas ha habido problemas en la calidad del aire? No. La calidad del aire no se ve afectada por la caída de ceniza. Esa caída de ceniza puede afectar las vías respiratorias de algunas personas que pueden tener, enfermedades preexistentes, pero la calidad del aire no se ve afectada por la caída de ceniza de modo que se destaque. Esa no es una afectación. La caída de ceniza sí puede tener afectaciones en vías respiratorias y en los ojos, y para eso se recomienda el uso de gafas o el uso de tapabocas, pero especialmente, para aquellas personas que ya tengan enfermedades preexistentes, sí puede haber unas recomendaciones especiales de no exponerse a el aire cuando hay mucha caída de ceniza. Pero en general, en la calidad del aire, estas emisiones de ceniza y estas caídas de ceniza son eventos que se dan de manera, cae en un momento ceniza y luego deja de caer ceniza, y en ese momento el aire vuelve a las mismas condiciones que naturalmente tiene. Sí, Ana María, quisiera que profundizáramos en cuáles son esas medidas de prevención que se han tomado y también decirle a la gente quizás que nos está viendo y que vive en zonas aledañas, cuáles son esas medidas que pueden tomar ellos desde casa. Las medidas de prevención para las personas que viven en las zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz tienen que ver con estar atentos a los organismos de socorro. Recuerden que el riesgo asociado a la erupción del volcán Nevado del Ruiz está particularizado dependiendo de donde usted esté. Si usted está en un área de influencia, y para esto hay un mapa que el Servicio Geológico Colombiano ha emitido sobre el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, pues depende del lugar en donde usted esté. En Manizales, por ejemplo, el riesgo que tenemos es por caída de ceniza, y el riesgo de ríos de lodo o lahares que bajan desde el volcán Nevado del Ruiz es para las personas que viven en los ríos que nacen en el volcán Nevado del Ruiz, que ya dijimos cuáles son: el río Lagunilla, el río Claro y el río Molinos. Esas son las personas que tienen que seguir con mayor precisión las indicaciones de las autoridades. Ana María, muchísimas gracias por estar aquí y entregarnos este reporte directamente desde las regiones y allí desde la Radio Nacional de Colombia. Gracias de verdad. A ustedes un abrazo. Continuamos, y es que hay que decir que ante esta situación la Procuraduría General le pidió al gobernador del Tolima y a 13 mandatarios municipales que cumplan con los planes de contingencia. Ante una eventual emergencia frente al aumento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, la Procuraduría insistió en la importancia de disponer de las capacidades técnicas, administrativas, presupuestales y de talento humano necesarias para la prevención de riesgos. Solicita a
a alcaldes de 14 municipios de dicho departamento y al gobernador a estar preparados, a adoptar las medidas pertinentes de preparación. El Ministerio Público pidió activar los planes de contingencia. Es importante activar, mantener activos los comités de atención de emergencias y desastres a nivel municipal, pero también tener activos los planes de contingencia, los planes de atención, los planes de prevención correspondientes. Además, requirió información de cómo están preparados los entes territoriales para dar respuesta a eventuales emergencias. Y seguimos hablando de este tema. El volcán Nevado del Ruiz se encuentra, ya lo dijimos, en nivel de actividad naranja tras aumento de su actividad sísmica. ¿Qué significa erupción probable en días o en semanas? Mateo, vamos entonces a mostrarles varias imágenes a nuestros televidentes que están en los informes que se presentaron hoy en las reuniones o que presentaron hoy en las reuniones los técnicos de Ingeominas y de la unidad de riesgo. Mire, lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla es la fumarola del Ruiz a las 6:06 de la mañana. La columna de ceniza mostró un aumento significativo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque el nivel cambia debido a la cantidad de sismos en cadena que se detectaron en el cráter. Veamos ahora esta imagen. Miren ustedes, estos puntos que ustedes observan cerca al cráter Arenas son los que presentan ese inusual grado de sismicidad, que es lo que lleva a los científicos a tener la certeza de que el Ruiz está en movimiento. Este gráfico nos muestra lo inusual de este evento y el hecho que generó los cambios en los niveles de actividad. Esto nos muestra como ese panorama general, Mateo, de por qué es que se está generando este llamado. Sí, señora. Y mire usted, en estas barras observamos que desde el pasado 28 de marzo hay aumento en los sismos. Los sismógrafos completan 3 días en pleno registro. Y hoy en las reuniones técnicas se analizaron fotos como estas. Es la imagen desde un dron que ya vamos a ver en minutos aquí en nuestra pantalla de una de las bocas del Ruiz. Si se le hace un zoom a esta imagen, mire usted, se alcanzan a ver puntos naranjas que son lava. Uno de los análisis que hacen los científicos a esta hora es si ese aspecto ha cambiado desde diciembre, es decir, hace 3 meses cuando se tomó esta imagen que estamos viendo hasta el día de hoy. Bien, pues la unidad de gestión del riesgo ya habla en rueda de prensa y les vamos a mostrar en minutos. Atención que hace pocos minutos el gobierno nacional entregó detalles del plan de contingencia para enfrentar la crisis de Ultra Air, que dejó a miles de pasajeros varados en diferentes ciudades del país. El ministro de Transporte anunció que Avianca ha dispuesto 60 vuelos gratis. Luisa Barberio, vamos con usted está allí en el Palacio de Nariño. Adelante con la noticia. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo precisamente hasta ahora me encuentro con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Ministro, ¿cuáles son esas decisiones que se toman para atender a los pasajeros afectados por esta emergencia? Bueno, muy importante, la noche y tarde de ayer, a instancias del presidente, todo el equipo aeronáutico del gobierno nacional, nos reunimos para evaluar las medidas de emergencia para adoptar con ocasión de la crisis de Ultra, que se suma a la crisis de Viva. Esta noche, en la madrugada, 4 vuelos saldrán a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada hacia San Andrés, de origen Bogotá, Río Negro y Cali, y regresarán a las 4:15, 4 mismos vuelos, 2 hacia Cali, 1 Bogotá y 1 Cali. El propósito es traer y llevar pasajeros. Tenemos que seguirle garantizando a esos pasajeros de Ultra el derecho que tienen a que se cumpla el contrato de transporte, a que puedan llegar a sus destinos, a que puedan gozar de estos días santos. Avianca ha dispuesto un total de esos 4 vuelos, 2 adicionales más la operación regular, ya para un total entre el 10 de abril y la fecha de 82 vuelos, más de 15.000 sillas. Además de eso, tenemos unos vuelos en los cuales se les ha ofrecido el 50% del descuento de la tarifa, con cerca de 9.150 viajeros adicionales. Tienen 8 vuelos diarios más los vuelos adicionales. Tenemos que adicionar lo que está haciendo LATAM. Hoy llegó un vuelo adicional con 176 pasajeros. Wingo está ofreciendo unos vuelos charter con empresas de turismo que contrataron una gran capacidad de sillas que tenía Ultra,
Y de la misma manera, nuestra Fuerza Aérea, por orden del presidente de la República, está haciendo rutas de emergencia de evacuación de la isla. Ministro, y también muy importante, ¿cuáles son las investigaciones que se están adelantando y qué va a pasar con esos tiquetes que había vendido esta aerolínea? Nosotros tenemos diferentes competencias. La Supertransporte está investigando el incumplimiento de las normas del contrato de transporte. Hemos tomado medidas de control administrativo y se podría tomar la administración como tal de Ultra en los próximos días. De la misma manera, la Superindustria y Comercio adelanta una serie de investigaciones y nosotros estamos evaluando qué pasó con las actuaciones de la Junta Directiva del presidente de Ultra, así como denunciamos a los directivos de Viva. Si es del caso y tenemos todo el material de probatorio que parece inminente, vamos a denunciar penalmente el haber tomado recursos de los pasajeros y no reintegrarlos con la afectación que eso genera, que está tipificado como delito en el Código Penal. Muchas gracias, ministro de Transporte Guillermo Reyes. Escuchábamos entonces cuáles son esas conclusiones y decisiones que toma el gobierno para atender esta emergencia. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, muchísimas gracias por la información. Aquí seguimos atentos a la situación que se vive en los aeropuertos del país por la suspensión de operaciones de Ultra Air y cómo reciben los pasajeros las recientes medidas. Por eso nos vamos para el Aeropuerto Internacional El Dorado. Laura Rodríguez, ¿cuál es el reporte a esta hora? Daniela, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Justamente nos encontramos en el counter de Avianca, donde muchos pasajeros afectados se encuentran haciendo fila para lograr un cupo en sus aviones y también para no perder los vuelos ya programados. La mayoría de ellos tienen agendados sus viajes para los próximos días, esto por el inicio de la Semana Santa. Y es que son más de 377.000 personas que compraron tiquetes con Ultra Air hasta marzo del próximo año y concretamente del 30 de marzo al 10 de abril hay cerca de 16.000 usuarios afectados. A pocos días de que inicie la temporada de Semana Santa, los pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea continúan esperando soluciones. Vamos a viajar con mi hija, pues teníamos ya las vacaciones apartadas, teníamos todo apartado, tiquetes, teníamos muchas ilusiones de conocer el mar, de poder viajar, pero pues tristemente esta situación nos sucedió a muchas personas. Pues acá estamos haciendo fila a ver si podemos conseguir al menos un tiquete para poder viajar. Los usuarios señalaron que tienen que esperar por varias horas para poder reprogramar sus vuelos. Acaba de pasar una señorita y dijo que aquí solamente se podía venir 5 días antes del vuelo programado. Encima de eso, 2 horas y media, me falta como 1 hora más de fila. Indicaron que aunque Avianca y LATAM les están dando algunas alternativas, la que debería darle soluciones es Ultra Air. Ultra como tal no tiene una respuesta porque la página web y el PQR donde aparece un link de PQR pues no funciona. Entonces, pues vine al aeropuerto a ver cómo resolver la situación. El Ministerio de Transporte informó que denunciará penalmente a la aerolínea por ofrecer servicios horas antes de suspender la operación. Sin viajes y sin respuestas. Así siguen los viajeros en el aeropuerto José María Córdoba, que por más de 36 horas siguen en la búsqueda de cupos en aerolíneas como LATAM y Avianca para poder llegar a sus destinos. Vamos con Ismael Tobón. Ismael, ¿cómo está el programa? Buenas noches. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues es toda una incertidumbre la que están viviendo estos viajeros, usuarios en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba del municipio de Río Negro. Muchos están a la espera de recibir respuestas para ver si pueden viajar en otras aerolíneas como LATAM o Avianca, pero también hay preocupación en las agencias de viaje que han manifestado una afectación incalculable a nivel económico porque tienen que tratar de reacomodar a estas personas afectadas en otros vuelos, especialmente para destinos como San Andrés de Islas. Con el pasar de las horas, la esperanza de los pasajeros que están en Río Negro de llegar a sus destinos se empieza a desvanecer. Dependemos como de la disponibilidad que haya, es la palabra clave que nos están diciendo, la disponibilidad que tengan. Y recordemos que no solamente la ciudad de Medellín, sino las demás ciudades las que también están tratando de llegar a la isla. En medio del triste panorama, empleados de las agencias de viajes intentan dar soluciones a los clientes. El cliente exige que nosotros le respondamos, la cual el dinero no tenemos nosotros, sino que lo tiene la aerolínea, no tenemos cómo responderle a tantas reservas que tenemos. Los afectados seguirán en el aeropuerto José María Córdoba a la espera de por lo menos recuperar lo invertido en unas vacaciones que por ahora están en veremos. El gobernador de San Andrés anunció una reducción de más del 60% de ingresos de pasajeros a la isla para la temporada de Semana Santa ante la suspensión de los vuelos. Este es un informe de Sally Flores, periodista de Radio Nacional.
Según lo dio a conocer el gobernador del departamento Archipiélago, Ever Hakim Shogreen, tras la crisis generada debido al cese de operaciones aéreas hacia el destino, el departamento ha dejado de percibir cerca de 80.000 millones de pesos solo por concepto de tarjeta de turismo. Nosotros dependemos de un avión para poder generar economía en nuestro archipiélago. Esto se manifiesta en que hemos pasado de 34 vuelos diarios a solo 8. El mandatario de los isleños anotó que con la crisis, toda la cadena productiva del turismo en el archipiélago se ha visto afectada, tanto el sector formal como el informal. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. La crisis de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air en el último mes siguen generando estragos en todo el país. Y es que la Semana Santa es una temporada crucial para el sector del turismo, que para este año advirtió una afectación significativa. Julia Pulgarín la saludo y le pregunto qué dicen los gremios turísticos sobre esta situación que estamos viviendo. Un saludo para usted y para todos los televidentes, pues diferentes agremiaciones del sector turístico como ANATO y Cotelco han manifestado su preocupación por el impacto negativo que han tenido las crisis de estas dos aerolíneas, además de otros factores como el aumento del IVA en productos turísticos y el incremento en el valor operacional en lo que va de este año. Tradicionalmente, la Semana Santa ha sido una de las temporadas vacacionales más importantes para el sector turístico. Sin embargo, el panorama no parece ser el esperado para este año. Sus ventas han tenido una reducción de aproximadamente el 30% en esta Semana Santa, al compararse con las reportadas en el 2022. Las agremiaciones turísticas sustentan esta problemática en varias razones. La suspensión de operaciones de Viva Air y de Ultra Air y la incertidumbre generada en el mercado aéreo, el incremento del IVA tanto en tiquetes como en paquetes turísticos y el aumento en los costos operacionales. Según la Asociación Turística y Hotelera Cotelco, la región más afectada es San Andrés y Providencia, seguida de Cesar, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Alto Magdalena. En San Andrés y Providencia, como nosotros estamos manifestando, el promedio de ocupación viene casi que arrastrándose desde el mes de enero. El año pasado cerró con un promedio superior al 73%. Y empezamos a ver nosotros cómo en el mes de enero teníamos promedios del 33 y 35%. La ocupación hotelera disminuyó 10 puntos porcentuales, pasando del 59% el año pasado a 49% este año. Avanza a esta hora en el Palacio de Nariño la reunión extraordinaria del equipo negociador del gobierno para los diálogos con el ELN. Los países garantes revisan el estado de las conversaciones tras el atentado en el Catatumbo por parte de esta guerrilla que, recordemos, dejó 9 militares muertos. Luisa, volvemos con usted. Cuéntenos los detalles de ese encuentro hasta el momento, por favor. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Así es, hay expectativa aquí en la Casa de Nariño por este encuentro que ya se lleva a cabo acá, donde asisten los negociadores del gobierno que se sientan con el ELN y también los países garantes y acompañantes. Recordemos que esta reunión fue citada de urgencia por el presidente Gustavo Petro e inicialmente estaba programada para el lunes, pero fue trasladada para el día de hoy aquí en la Casa de Nariño y será clave para definir cuál será el futuro de las negociaciones con esta guerrilla, teniendo en cuenta que el tercer ciclo se tiene previsto que inicie el próximo 2 de mayo. Por su parte, José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan y quien también está sentado en esta mesa de diálogo, dijo que es importante darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía y que iba a pedir un cese al fuego, que se declare un cese al fuego unilateral. Yo creo que aquí hay que mandar mensajes positivos a la sociedad. No se han hecho. Entre otras cosas, yo creo que ha habido una actitud generosa del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. En la mesa han tenido un buen comportamiento, logramos muy rápidamente avanzar en una agenda, pero yo creo que aquí hay una trinidad muy complicada. Una cosa es Antonio García y otra cosa, al parecer, son los frentes de guerra en las diferentes regiones. En varias ciudades del país adelantan una velatón por los militares que murieron en el atentado perpetrado por el ELN en el Catatumbo. Vamos a empezar al norte de Bogotá con Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. Daniela, muy
buenas noches. Pues mire, es una velatón, un acto simbólico en homenaje a la memoria de los 9 militares asesinados en Guamalito Norte de Santander, los 2 cabos y los 7 jóvenes soldados que estaban prestando su servicio militar. Pues aquí, frente al Cantón Norte de Bogotá, ya está ubicado todo un escenario listo porque se va a llevar a cabo una ceremonia religiosa. Acá hay familias de militares, militares activos, militares retirados y ciudadanía en general con velas, con flores, con carteles, listos y preparados para iniciar este homenaje. Señor, buenas noches, bienvenido a RTVC Noticias. ¿Qué lo motivó a usted hoy venir con esta vela y estar aquí? Hay que acompañar a nuestros soldados, nuestros héroes, darle fortaleza a las familias, estar con ellos, estar unidos, darle fortaleza, darle todo el apoyo a nuestras fuerzas militares. Ellos perdieron la vida por defendernos y nosotros tenemos que tener la obligación de acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias. Pues bien, este es un homenaje que se está llevando a cabo de manera simultánea en al menos 10 ciudades del país, en diferentes unidades militares y guarniciones militares. Por eso saludamos a esta hora a Ismael Tobón en Medellín. Ismael, ¿cómo avanza la jornada a esta hora en la 4ª Brigada? Buenas noches. A los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, su descanso eterno. Hola, Stephanie, ¿qué tal? Cordial saludo. Pues la capital antioqueña también se suma a este homenaje a los 9 militares que lamentablemente fallecieron y perdieron la vida en este atentado terrorista en el departamento del norte de Santander. Ahí vemos en imágenes la fotografía de cada uno de ellos y también un pequeño altar en homenaje a estos militares que lamentablemente fallecieron en este terrible atentado terrorista. Aquí la comunidad se ha acercado también, ha puesto también velas en homenaje también a estos militares y recordar también ese minuto de silencio en memoria a estas personas que lamentablemente perdieron la vida en el norte de Santander. Importante señalar, por supuesto, el acompañamiento masivo de la gente, pero no solamente es mencionar lo que ocurre también aquí en la capital antioqueña, sino también en otras ciudades del país. Y nos conectamos a esta hora a la ciudad de Bucaramanga. Ya está mi compañera Joana Niño, donde también allí la ciudadanía le rinde homenaje a los militares que cayeron en este atentado terrorista. Joana, adelante. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Pues Bucaramanga también se une a este homenaje que se está realizando en todo el país, esta velatón en memoria de nuestros soldados caídos en cumplimiento de su deber. Como ustedes están observando, cada uno de quienes participan acá en la 5ª Brigada tiene una vela en mano en memoria de estas personas, resaltando el último atentado que se presentó el viernes pasado en el Catatumbo Norte santandereano, donde fallecieron 9 soldados, la mayoría de ellos de 19 años de edad, uno de ellos inclusive santandereano, que vive aquí en el área metropolitana, en el municipio de Girón, Joan Gómez, que apenas tenía 10 meses prestándose el servicio militar. Con un minuto de silencio es como estas personas honran honor a la memoria de sus compañeros. Esta es la imagen que se queda registrada esta noche en Bucaramanga, en el Cantón Militar Batallón de Palo Negro en Bucaramanga, pero usted en Bogotá tiene muchísima más información. Estefanía, ¿usted tiene más información? Precisamente allí en Bucaramanga, desde el Aeropuerto Internacional de Palo Negro, fue que despidieron por parte del Ejército Nacional a todos los militares asesinados. Cada uno de ellos llegaron hasta sus ciudades de origen, en donde sus familias van a sepultarlos. Precisamente diferentes regiones, La Guajira, Cesar, Magdalena y aquí en Bogotá, en donde se espera que en las próximas horas las familias puedan darles el último adiós. Con honores militares fueron despedidos en Bucaramanga los cuerpos de los soldados asesinados por el ELN en Guamalito Norte de Santander el pasado miércoles. Con la marcha fúnebre de fondo, los militares tuvieron un momento de reflexión. El ejército les rindió calle de honor en el Aeropuerto Internacional Palo Negro antes de ser trasladados a sus ciudades de origen. Los 4 soldados guayú que murieron en el atentado fueron recibidos por una multitud en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, en La Guajira. Entre lágrimas fueron recibidos por sus familias para trasladarlos hasta sus sitios de origen, en Uribia, Manaure y Riohacha, con el fin de sepultarlos según sus usos y costumbres.
El soldado Rafael David Fallece Jiménez fue trasladado hasta Fundación Magdalena. Al Valle del Cauca, en Palmira, fue enviado el cuerpo del cabo segundo Brian Alberto Gómez Gamboa y hasta San Alberto Cesar, el soldado Kevin Andrés Acevedo Osorio. Los restos del soldado Johan David Gómez Gelbes fueron trasladados a Girón en Santander, donde el comandante de la segunda división del ejército acompañó a su familia en la velación. De esta manera, los 9 jóvenes militares serán despedidos por sus familias y con homenajes les darán el último adiós. Continuamos con más noticias. La procuradora Margarita Cabello, a través de un concepto, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la ley de paz total, argumentando que este proyecto es inconstitucional al permitir a los disidentes de procesos de paz negociar nuevamente con el gobierno nacional y asimismo, y según dice, obtener beneficios sin limitaciones. Igualmente mencionó que permite la negociación con desertores como de la Segunda Marquetalia. Después de que una jueza avalara el preacuerdo que hizo con la Fiscalía, el coronel Benjamín Núñez pagará 29 años de prisión por el homicidio de 3 jóvenes en el municipio de Chocho, Sucre. La defensa del ex policía pide que por su seguridad sea trasladado a un sitio de reclusión especial. El monto de la pena para el condenado fue confirmado luego de que la jueza manifestara que no veía falta alguna en el ordenamiento jurídico. Además, recalcó que Núñez ha colaborado con la justicia. No se avisora ninguna irregularidad que lo invalide porque, 1. A juicio del despacho no se contravino el límite dispuesto por el legislador para obtener la rebaja de la sanción conforme al estado del proceso en que se lleva a cabo. Por su parte, el abogado defensor del coronel Núñez pidió a la jueza que este fuera trasladado a un centro de retención especial, argumentando enfoque diferencial por ser ex policía y estar posiblemente en peligro. El centro de reclusión sea o el establecimiento Miguel Antonio Llera Restrepo, o la estación de Carabineros de Bogotá, o el establecimiento penitenciario y carcelario para miembros de la Policía Nacional. El próximo lunes 29 de mayo se dará la lectura de la sentencia y el sitio de reclusión del coronel. Mientras tanto, continuará privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. El gobierno nacional, a través de un comunicado, calificó como irresponsables las acusaciones de dirigentes políticos que los señalan de ser beneficiarios del narcotráfico y que cuestionan la lucha contra las drogas del presidente Petro. El gobierno calificó de irresponsables las declaraciones que cuestionan la efectividad de la política de lucha contra el narcotráfico. Rechaza de manera rotunda las afirmaciones irresponsables hechas por ciudadanos y dirigentes políticos en las que se acusa al gobierno de ser un beneficiador del narcotráfico. Además, invitó a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes los nombres de los funcionarios que a su juicio están cumpliendo compromisos de campaña con impunidad. Esta respuesta del gobierno se da luego de que el fiscal Francisco Barbosa y el director del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán criticaran la política de drogas del presidente Petro. Ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de Colombia. El gobierno está garantizando total impunidad a la cadena del narcotráfico en su integridad. Desde el cultivo, insumos, laboratorios para pasta base, cristalizaderos para clorhidrato de cocaína, rendido con fentanilo, transporte, logística y lavado de activos. Declaraciones a las que se sumó el expresidente Andrés Pastrana, quien respondió al comunicado de la Casa de Nariño. El comunicado de hoy del Palacio de Nariño, de corte censor e intimidatorio, pretende encubrir los pactos de Gustavo Petro desde su campaña y hoy en el gobierno con las fuerzas más oscuras del narcotráfico y la corrupción en la contratación estatal. La verdad no es para narcotraficantes, jamás. Este gobierno está absolutamente comprometido en contra del narcotráfico y les podría decir otra cosa, creo que no ha habido en los últimos tiempos ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este. El gobierno nacional lamentó que a puertas de las elecciones regionales algunos ciudadanos se encarguen de usar el narcotráfico como narrativa proselitista. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó en la Cámara de Representantes una denuncia en contra del fiscal general Francisco Barbosa. Según el congresista, el funcionario del ente investigador es denunciado por los presuntos delitos de calumnia, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, también abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, intervención en política y abuso de función pública. El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que el mercado laboral en febrero se recuperó, ya que el desempleo fue de 11,4%, es decir, hubo una reducción de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. La directora del DANE reveló que en febrero se recuperaron 552.000 puestos de trabajo. Sin embargo, las mujeres continúan marcando una alta estadística. La línea gris es la tasa de desempleo de hombres. La línea amarilla es la tasa de desempleo de las mujeres, que está siempre por encima de la de los hombres, con unos patrones muy similares, pero que se exacerban sobre todo en estas épocas donde tuvimos los confinamientos de la pandemia. La ciudad que presentó la tasa de desempleo más alta fue Quibdó, mientras que Santa Marta presentó una amplia mejoría. Esta es una cifra pues que está muy por encima, más de 10 puntos porcentuales por encima de la siguiente ciudad, que es Ibagué, que alcanza 19,3%. Riohacha 17,9, Valledupar 16,8. Finalmente, la población que no está trabajando y que tampoco está en búsqueda de empleo se ubicó en 14,2 millones de personas. El distrito entregó 23 viviendas de interés prioritario en la localidad de Usme a mujeres madres cabeza de familia y que se dedican al cuidado de familiares en condición de discapacidad y adultos mayores. Más de la capital, en Bogotá, 24/7. El distrito cerró un matadero ilegal y 2 curtiembres en la localidad de Tunjuelito. La visita fue en el sector San Benito, donde se pudo evidenciar las condiciones antihigiénicas de los productos. Los niveles de concentración del material particulado se mantienen en condiciones moderadas en 17 estaciones de la red monitoreo de la calidad del aire. Kennedy y Carvajal Sevillana siguen reportando indicadores regulares con alerta naranja. Cifra del día en Bogotá: 5.784 casos de violencia intrafamiliar en los 2 primeros meses del año. Al día hay 97 denuncias por este delito. El 80% de las víctimas son mujeres y niños. La voz del día es de los habitantes de la localidad San Cristóbal, que estrenaron hoy la nueva ruta La Rolita del SITP. Es muy importante esta ruta, ya que está uniendo 3 localidades: la localidad de San Cristóbal, la localidad de Rafael Uribe y la localidad de Tunjuelito, ya que por estas rutas viaja muchísima comunidad y hacia el suroriente de la ciudad. Gran polémica ha generado el anuncio de una subasta de arte precolombino que se realizará el próximo lunes en París. La Embajada de Colombia en Francia hizo público su rechazo y busca que se cancele el evento. Piezas como estas serán subastadas el próximo lunes en París. Las embajadas de Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú intentan frenar la venta de estas joyas de arte precolombino, ya que fomentaría el saqueo y el tráfico ilícito de este tipo de bienes, que han sido objeto de negocios ilegales por parte de la delincuencia organizada transnacional. Y lo que genera esto es que se continúe con el saqueo y la destrucción de sitios arqueológicos para obtener los objetos y venderlos. Es decir, no prima el interés cultural, sino que en su lugar prima un interés eminentemente económico. Expertos afirman que este tipo de subastas atentan contra la arqueología moderna, ya que incentivan las excavaciones ilegales para la extracción de estos objetos, impidiendo su investigación y el estudio de grupos humanos del pasado. Aseguran que las piezas precolombinas, al ser puestas en venta, pierden su esencia cultural, histórica y simbólica y quedan reducidas a simples objetos de decoración. Que cuando son excavados con fines económicos, se destruye el contexto, se sacan únicamente los objetos y el objeto en sí mismo, sin la información asociada que tiene, pierde todo su valor histórico y cultural. Las piezas precolombinas que serán subastadas podrían alcanzar precios de hasta 50.000 euros, es decir, unos 250 millones de pesos colombianos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que le están pagando a jóvenes para cometer homicidios selectivos y extorsiones en Barranquilla. Dijo que el gobierno prepara un proyecto para ofrecerle a esos mismos jóvenes otras alternativas económicas. Zainia Gámez, ¿cuáles son esas alternativas y qué otras medidas se anunciaron? Buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. Otra de esas alternativas que se tendrán es intervenir al departamento
Departamento del Atlántico, esto en materia de seguridad luego de los últimos hechos de inseguridad que se están presentando en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. El Ministerio del Interior también aseguró que para la próxima semana se desarrollará aquí en la ciudad de Barranquilla una cumbre de seguridad. Esta estará acompañada por los ministerios del Interior, Defensa y Justicia. Y adicional a eso, el ministro Alfonso Prada le envió un mensaje a todos esos actores criminales, asegurando que si quieren hacer parte de la paz total del gobierno nacional, primero tienen que dejar de delinquir y respetar la vida y la integridad de los ciudadanos. Operaciones de inteligencia en los barrios y las cárceles de Barranquilla son algunas de las medidas para contrarrestar la ola de violencia en la ciudad, anunciadas al término del Consejo de Seguridad convocado por el ministro del Interior, que se adelantó esta tarde. Tenemos absolutamente claro dónde están los factores que están generando la violencia, desde las cárceles, muchos de ellos, otros que están en detenciones domiciliarias, cómo han aumentado las extorsiones y utilizan claras rutas que solamente se pueden combatir naturalmente con una acción coordinada del Estado. En medio de su visita, el ministro Alfonso Prada le envió una fuerte advertencia a los actores criminales que atentan contra el bienestar y la tranquilidad de los barranquilleros. La única manera de vincularse a un proceso de que se medianamente considere por el gobierno tiene que ser a través de la voluntad real y el respeto a los derechos de los demás. Se espera que después de Semana Santa se reactiven los consejos de seguridad y reuniones interinstitucionales con los ministros de Defensa y Justicia para seguir afrontando la situación de seguridad en la ciudad. Un nuevo atentado contra el oleoducto de Barranca Bermeja, Santander, afectó la planta de inyección de agua de la zona. Al parecer, integrantes del ELN serían los responsables. Volvemos con usted, Joana. Adelante con la información. Mateo, a las 5 de la mañana se presentó este atentado en el oleoducto ubicado en el corregimiento del Centro en Barranca Bermeja, que aunque no dejó personas afectadas, sí varios daños materiales. Ecopetrol señaló que a través de su cuerpo técnico está analizando la magnitud del daño y de cómo van a repararlo. Desde el 2021 hasta la fecha, esta petrolera ha sido objeto de 12 atentados. Este atentado fue perpetrado contra una línea de transferencia de fluidos que va desde la planta de inyección 5 a la planta de inyección número 6, generando daños materiales a la infraestructura petrolera. En 16% aumentaron los casos de enfermedades respiratorias en Cali por la temporada de lluvias. Según las autoridades sanitarias, la población más afectada son los niños. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama nacional. La instalación de los diálogos por la vida y la paz se realizó ayer en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca, antioqueño, y contó con la presencia del Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Restitución de Tierras, la Gobernación de Antioquia y la comunidad. En estos diálogos se abordaron temas como la línea minera, agropecuaria, enfoque diferencial y derechos humanos. Según el último reporte del IDEAN, el departamento del Meta se sigue viendo afectado por la deforestación, siendo los municipios del sur del departamento los que reportan mayores alertas. El municipio de Mapiripán, en este caso, reporta 90 puntos afectados, donde se encuentran áreas de 3 o hasta 15 hectáreas deforestadas. La Oficina de Control Disciplinario de Tránsito de Soledad abrió una investigación contra 2 reguladores quienes fueron grabados por un conductor cuando le exigían la suma de 100.000 pesos para no imponerle un comparendo. Los hechos del día en el mundo. El juicio al expresidente de los Estados Unidos sigue copando los titulares de todos los medios. Lo que pase con Donald Trump, paradójicamente, podría resolverlo un migrante latino que con mucho esfuerzo logró estudiar Derecho en Estados Unidos y es un juez admirado en ese país. Camila Bradford, ¿de quién se trata? Buenas noches. El juez colombiano es Juan Merchan, a quien la justicia estadounidense tiene mucha confianza por su ecuanimidad y prestigiosa carrera. Es precisamente él quien suena como aquel que presidirá el equipo ante el que comparezca el exmandatario desde el próximo martes ante la Justicia Penal de Nueva York. Las manos de un inmigrante latino resolvieron ya hace unos meses parte del destino, al menos judicial, del hombre del momento en Estados Unidos. Unas que lavaron platos, que repartieron periódicos, colombianas y las de uno de los jueces más respetados del país.
Juan Manuel Merchan falló no directamente contra Donald Trump, pero sí contra sus empresas familiares como culpables de todos los cargos de fraude y evasión fiscal de las que se les acusó. Pero esa no sería la única cita de Merchan y de Trump. La reputación de imparcialidad y de buen manejo de casos de altísimo perfil del colombiano lo ubican como el juez primero en la lista del radar de la justicia para presidir el ajuste de cuentas histórico y sin precedente alguno contra un expresidente. La naturaleza exacta de los cargos del caso no se conoce aún, pero sí la magnitud de este, visible en Manhattan y Florida, donde Trump permanece. ¿Le preocupan las posibles protestas a raíz de la acusación? No voy a hablar sobre la acusación de Trump. Acusado formalmente de intentar comprar en 2016 el silencio de una mujer para dejar en secreto sus encuentros íntimos y pagar su silencio a través de terceros en el clímax de su aspiración presidencial, pasándolos como gastos legales de campaña, será lo que Merchan deberá resolver. Y así, el caso que desde ya es único en su tipo. Hablamos ahora de la salud del Papa Francisco, quien se recupera satisfactoriamente. El Vaticano confirmó que el sumo pontífice sería dado de alta mañana sábado, por lo que asistirá a la celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco bautizó a un recién nacido de nombre Miguel Ángel. Durante su tercer día internado en el Hospital Gemelli de Roma, salió del departamento reservado para pontífices para visitar de sorpresa a los niños de la unidad oncológica pediátrica. También repartió regalos como huevos de Pascua, libros y rosarios a varios niños. El santo pontífice de 86 años, que está hospitalizado por bronquitis, ha respondido al tratamiento mostrando mejoría, por lo que podría ser dado de alta este sábado, según informó el Vaticano. Esperan que el máximo jerarca de la Iglesia Católica pueda participar del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro y celebrar los eventos de la Semana Santa. La Santa Sede informó que durante la noche del jueves el Papa cenó pizza junto con el personal que lo atiende en el centro médico. Muy buenas noches, feliz viernes para todos, qué alegría como siempre saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y comenzamos la información deportiva con buenas noticias con la actuación de Linda Caicedo, que convirtió su primer gol en la Liga Femenina con el Real Madrid. Ya había hecho un gol en la Copa del Rey, pero en este caso entonces también marcó su sello en una goleada ante el Levante Las Planas por la fecha 24, como les decía, en la Liga Femenina. En una muy buena jugada al minuto 14 por los movimientos de Caicedo en el área, la colombiana remató a quemarropa y la portera rival no pudo hacer nada. Este es el segundo gol, como les decía, de Linda en su nueva casa, y muy bien la celebración de la colombiana. Y también queremos ver goles y celebraciones de Luis Díaz, y por eso se le preguntó al técnico Jürgen Klopp para cuándo estaba el regreso del colombiano al Liverpool. Él dijo que todavía no, pero que su recuperación de la rodilla va por buen camino. Volvió a los entrenamientos, pero aún no es tiempo de volver a la competencia. Luis volvió solo para una parte de los entrenamientos con el grupo después de mucho tiempo fuera, lo que es fantástico para integrarse con todos alrededor. Pero por ejemplo, hoy ya no entrenó con el grupo y solo salió a correr. El tema es que no hay que apurarle la recuperación porque hay que evitar recaídas. La semana entrante incrementaremos su tiempo de entrenamiento con el resto de jugadores. Posiblemente realice el trabajo completo y aumentando la carga, sabremos si está listo, pero su recuperación promete. Además vienen 3 partidos fundamentales para Liverpool: Manchester City, Chelsea y Arsenal. Intentaremos darlo todo contra el City, que es un enorme partido, que concentra toda nuestra atención, pero es un duro partido y una dura semana. Que Luis Díaz vuelva a entrenar no significa que esté listo para competir. Significa que está en buen camino de recuperación, y con las lesiones es mejor no apurar, porque de las carreras solo quedan cansancios.
Y hoy lo recibo con esto, que es el comienzo del rondó a la turca de la sonata K331 de Wolfgang Amadeus Mozart, pero que seguramente ustedes conocen como la marcha turca, porque es viernes de relato retro y traemos algo que ustedes nos han hecho saber que les gusta mucho, que son los comerciales del ayer. Y precisamente esta era música que sonaba mucho en los comerciales de esa época. Pues bueno, hoy es nuestra tercera entrega, no pensábamos hacer tantas, pero ustedes lo han pedido, así que vamos a empezar con este comercial de llantas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Icollantas, que era una empresa que se formó después de la Segunda Guerra Mundial con apoyo del gobierno y de una empresa que era multinacional, con la idea de abastecer a Colombia de productos hechos de caucho, porque las exportaciones y las importaciones estaban de capa caída. Entonces tocaba de alguna manera como sustituir esas cosas que ya no podían importarse. Pues hicieron este comercial aprovechando que estaba en auge la lucha libre, en el que un luchador está peleando literalmente con una llanta. Les presentamos al luchador, el médico asesino famoso en todas las Américas. Su enemigo esta vez es una llanta, la llanta sellomática. Aquí está la sellomática esperando a su rival, bien repleta de aire, frente a frente. El médico asesino ataca. La llanta se resiste. Eso no es un pinchazo, es una estocada. ¿Sí resistirá la llanta? Otro punzón y van 3. ¡La tira al agua! El médico asesino desconfía. Los pinchazos quedaron sellados, pero él sigue desconfiando. Afloja la válvula y es claro que la llanta sí está inflada. ¡Increíble! ¡Ganó la llanta! Y este es el nuevo campeón. El médico asesino reconoce el triunfo de la sellomática. Ni siquiera el médico asesino está libre de encontrarse con un clavo. Ríase usted de los pinchazos usando sellomáticas de Icollantas. Y este que viene ahora es uno que me trae muy buenos recuerdos, porque este era uno de mis dulces favoritos cuando yo era chiquita. Además era el dulce favorito de mi abuela, porque es que, como dice el comercial, le gusta al niño y al hombre mayor. Miren ustedes. Si quiere usted su vida endulzar, Brunas Noel debe probar. Únicas son por su sabor, le gustan al niño y al hombre mayor. Y a las jovencitas de 2 a 90, Brunas Noel también las deleitan. Y en la vespertina, hágase el Manuel y ofrézcale Brunas Noel. Y para terminar, tengo uno muy bueno, pero quiero partir de esa pregunta cliché que le hacen a uno en las entrevistas malas, que es: si hubiera un incendio y usted pudiera salvar solo una cosa, ¿qué salvaría? Pues las respuestas son muchas, pero miren lo que salva la mujer de este comercial. ¡Auxilio, socorro, sáquenme de aquí! Señorita, rápido, ¿pero qué está haciendo? ¿No se quiere salvar? ¡Rápido, échese! Un momento, claro que quiero salvarme, pero nunca dejaría mi otro Peter Pan. Siempre tengo uno de repuesto. Comerciales del ayer, que todos han salido del archivo de Señal Memoria, así que si ustedes quieren seguir añorando, poniéndose nostálgicos, viendo cosas y conociendo un poco la televisión colombiana de 1960, ya saben dónde buscar, en las redes sociales y en la página de Señal Memoria. En 4.646 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa un aumento de 20 pesos. A $1.70 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 10.000 pesos y llegó a 1.882.000 pesos. 800 millones de pesos dejó la rueda de negocios del ecosistema de industrias creativas y culturales Econexia, en la que participaron 257 empresas oferentes y 446 demandantes. 746.000 millones de pesos en enero fueron las ganancias de los bancos, lo que representa una disminución de 31,7%, según informó la Superintendencia Financiera. La Contraloría General de la República adelanta en el departamento de Córdoba 144 procesos de responsabilidad fiscal por más de 214.000 millones de pesos por irregularidades en los pagos por prestaciones de servicios de salud, extensión en redes de alcantarillado, entre otros proyectos. Más noticias del día en un minuto.
La Procuraduría formó un grupo especial para acompañar el proceso que se adelanta por las amenazas a periodistas del periódico El Heraldo en Barranquilla. El Ministerio Público pidió que se garantice la seguridad de los comunicadores. Un juez de la República envió a la cárcel a alias Joana, pareja del negro Over. Según la Fiscalía, Juliet Vanessa Martínez Cantillo sería la líder de las finanzas de la banda criminal Los Rastrojos Costeños. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada investiga 57 empresas por prestar servicios de manera ilegal. La entidad busca formalizar y legalizar esas compañías para garantizar la protección y derechos de los trabajadores. 16 bienes y un vehículo que estarían siendo utilizados por 7 bandas criminales para la venta de estupefacientes pasaron a extinción de dominio. Afectación a las finanzas criminales de estas 7 organizaciones, las cuales se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Estas organizaciones fueron desarticuladas el año pasado y operaban en las localidades de Kennedy, Mártir y Santa Fe, Antonio Nariño, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe. Fallecidos luego del derrumbe del piso de un templo hinduista en India ascendió a 36 personas. Equipos de rescate encontraron a la última persona que estaba desaparecida en el lugar del accidente. El piso del santuario hinduista se fracturó generando la caída de varias personas. Además, una excavadora derribó una pared de la edificación de décadas de antigüedad para ayudar a la gente atrapada a salir. Casi 140 rescatistas acudieron al lugar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Ciudad de Juárez 4 días después del trágico incendio en un centro de detención para migrantes, que dejó 39 de ellos muertos y 27 heridos. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes de la Unión Europea visitaron Bucha, a las afueras de Kiev, para conmemorar un año de la liberación de esta localidad de los vejámenes por cuenta de la invasión rusa, en la que se cometieron torturas, ejecuciones y violaciones de derechos humanos. Zelensky aseguró que no perdonará a Rusia por ello. Entre tanto, Rusia atacó en la madrugada varias provincias del norte y el noreste de Ucrania con drones y misiles, impactando objetivos civiles en Yarkov. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inició su gira por Guatemala y Belice con el fin de reforzar los lazos bilaterales con sus países aliados, luego de la polémica que ha generado su visita a los Estados Unidos, que enfureció a China. En Guatemala asistirá a la firma de acuerdos de cooperación y se reunirá con su par. Esta visita se registra días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taipei para unirse a Beijing. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a Rusia para que libere al periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich. El gobierno de Biden, que condenó la detención, aseguró que está trabajando para lograr que el reportero tenga acceso consular. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia lo acusó de espionaje supuestamente a favor del gobierno de Estados Unidos. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 100 cupos para hacer prácticas remuneradas en empresa del sector energético del país y aquí les contamos cuáles y cómo pueden aplicar. En oportunidades de prácticas profesionales, vaya a la página vacas.ciadetalentos.com. Lea la descripción y perfil que busca la empresa para reclutar nuevos talentos. Atentos, deslicen hasta abajo y seleccionen área o localidad, donde encontrarán las diferentes oficinas donde pueden hacer la práctica, como administración, comunicaciones, sostenibilidad, digitalización, seguridad, entre otras. Deslicen hasta abajo y den clic en inscríbete. Y mucho ojo, la práctica cuenta con una remuneración de 2 millones de pesos con posibilidad de quedarse en la empresa. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y por estos días nuestros deportistas, nuestros atletas han tenido muchísimo movimiento y mucha competencia. Y llegan buenas noticias gracias a 2 disciplinas deportivas. Estamos hablando del golf y de la gimnasia artística. Y de una vez les voy a dar 2 nombres para que los tengamos en el radar, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de París. Hablo de María José Marín y también por otro lado hablamos del gimnasta Ángel Barajas.
Es un viernes histórico. Tenemos un subcampeón mundial de gimnasia en la categoría juvenil. Su nombre, Ángel Barajas. En la competencia de All Round terminó con la segunda mejor calificación detrás del chino Kim Woo-hwan, ganador de la medalla de oro, convirtiéndose así en el primer colombiano en lograr ese podio para el país. De verdad que me pone muy feliz saber que ahorita pues estoy recogiendo todas esas semillas que he plantado. Este sábado el norte santanderiano competirá en la prueba de suelo y el domingo en las barras fija y paralelas. Por primera vez una suramericana disputará la ronda final de la Augusta National Women's Amateur. Se trata de este talento de Cali, María José Marín, que ganó el oro en los Juegos Suramericanos de Asunción. Quiere seguir escribiendo esta historia prometedora en su disciplina. Orgullosa de mí misma, de mi golf en este momento, de ser la primera jugadora latinoamericana, yo creo, en pisar el campo. Las promesas que paso a paso se convierten en la realidad del deporte colombiano. María José y Ángel son muestras de la importancia de las bases y los semilleros de nuestro país. Qué bueno tenerlos de vuelta. Tengo más noticias. Resulta que Mario Mendoza, el escritor que seguramente muchos recuerdan por Satanás, por Leer es Resistir, ahora está incursionando en la línea del cómic. Por supuesto, bastante ácido, como son todos sus libros, y con una crítica muy certera a lo que es la sociedad colombiana. Y resulta que hablando con él estuvo Juan Sebastián Ramírez de Cultura. Estos son los dos últimos volúmenes de la serie de cómics El último día sobre la Tierra del escritor Mario Mendoza. Tras 5 años de investigación y un total de 10 entregas, la serie llega a su fin con una premisa clara, y es que sus personajes entienden que el hombre es una especie capaz de autodestruirse. Las calles están siendo atacadas por fuerzas oscuras. Y esos personajes que se van volviendo outsiders, que se van volviendo marginales, que uno los considera como una especie de desadaptados, de inadaptados sociales, poco a poco va uno viendo que son individuos lúcidos, intuitivos, inteligentes. Literatura premonitoria, un trabajo de Mario Mendoza y de su equipo que logró adelantarse en el tiempo y predecir la guerra en Ucrania, la revuelta social en Colombia, la gripe aviar e incluso la pandemia por el COVID-19. Sufre una enfermedad desconocida. Investigación e hipótesis que hasta para Mario resulta escalofriante. Lo que sí nos sorprendió, lo que nos cogió fuera de base, es que se confirmaran las hipótesis tan rápido. Digamos, la velocidad con la cual la anticipación se nos volvió realismo fue el grave problema que tuvimos a nivel creativo. Casi que lo que creíamos que era anticipatorio se nos volvió un retrato de lo que ya estaba ocurriendo en presente. De allí la atención por la línea temática del robo y 7 minutos, los dos últimos volúmenes que retratan la bomba demográfica y la explosión de un hongo nuclear, premonición basada en hechos y datos que en 2023 parece no dar marcha atrás. Me parece que si el conflicto va escalando, las hipótesis del último día sobre la Tierra van a estar cada vez más vigentes y es posible que las veamos en las noticias en pocos meses. Llegamos al final de nuestra emisión. A ustedes gracias por informarse con nosotros. Y por acompañarnos en esta noche. Quedan muy bien acompañados este fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. RTVC Noticias, emisión central.